El drama comienza con un sueño aterrador. La protagonista y su hermanastro cometen actos inapropiados justo en el santuario ancestral, a pesar de la mirada del mundo. La madrastra la regaña con rabia por su desvergüenza y por seducir a su hermanastro para cometer incesto. Ante la humillación y la indignación, la llevan al patio trasero, la atan y le sumergen la cabeza en agua. Se escuchan cientos de maldiciones y termina ahogándose. Pero, afortunadamente, todo fue solo un sueño. Ana despierta, agarrando la horquilla, pensando que su hermanastro ha regresado de 3 años de guerra y que debe dejar de pensar en eso. Afuera, toda la familia recibe con alegría a Karem después de 3 años de guerra. Lo nombran general y todos lo aclaman como un héroe. En cuanto entra en casa, busca de inmediato a su hermana, pero su madre, con la excusa de que su hermana está ocupada, le aconseja que descanse primero. De hecho, Ana se ve obligada a bailar y cantar para los demás. No solo la obligaron a actuar, sino que también la ataron, torturaron y amenazaron. Presa del pánico, escapó con el cuerpo cubierto de heridas. Corrió hacia lo profundo del bosque, entre la nieve blanca, pero el hombre enmascarado la siguió, la azotó con un látigo y luego se apresuró a violarla. Desesperada, tomó una piedra y lo golpeó con fuerza en la cabeza hasta que murió en el acto. Al mismo tiempo, Karem se adentró en el bosque, culpándose por haberse ido sin dejar suficientes personas para proteger a su hermana. Al llegar, solo vio el cuerpo del desconocido. Al oír el ruido, descubrió a su hermana escondida entre la hierba, temblando de miedo por el asesinato. La consoló de inmediato, asumiendo toda la responsabilidad, y entonces ella se desmayó en sus brazos. De regreso, le aplicó una medicina con cuidado, preguntándole por qué había sufrido todos estos años sin decir nada. Ella solo respondió con frialdad que si intervenía, su madrastra se volvería más dura y su vida más difícil. La cubrió con su abrigo, prometiéndole que la protegería de ahora en adelante. Finalmente, le preguntó con dulzura si se había enamorado de alguien en los últimos 3 años. Ella respondió que no tenía intención de pensar en ello, solo esperaba escapar pronto de ese mar de sufrimiento. Al oír eso, le dijo que ahora que había regresado, podía considerarlo. Por la noche, Ana se arrodilló rápidamente, pero no pudo evitar la ira de su madrastra. La reprendió en voz alta por atreverse a arruinar el gran evento y por esconderse para causar problemas. Antes de que pudiera explicarse, el sirviente la golpeó repetidamente en la espalda con un palo. La hermana mayor, arrogante, alzó la voz para enseñarle, diciendo que las hijas de las concubinas necesitaban ser disciplinadas. A la mañana siguiente, durante la fiesta del té familiar, la madre tomó la iniciativa de sacar el tema del matrimonio. Había encontrado una chica que era buena para su hijo, pero Karem no dudó en declarar que no estaba interesado en ninguna. En cuanto terminó de hablar, su mirada se volvió hacia Ana, causándole tal pánico que dejó caer su taza de té. Esa mirada enfureció a su madrastra, quien inmediatamente le ordenó ir a la cocina. Al día siguiente, en la fiesta, un joven rico vio a Ana por casualidad, y en ese momento, sus ojos parecieron quedar atrapados en una red. La miró fijamente, e incluso tomó la iniciativa de acercarse para regalarle flores, provocando la envidia de muchas otras chicas. Karem la observaba desde lejos, con el rostro ya rojo de ira. Sebas tomó la iniciativa de reunirse con Ana en privado y le regaló una exquisita horquilla de jade, pero ella mantuvo sus modales, diciendo que el matrimonio era un asunto importante que debían decidir sus padres. Sebas prometió pedirle permiso a su madre para proponerle matrimonio como es debido. Al ver su figura alejarse, pensó que si se casaba con él, podría proteger a su hermana menor. Pero en ese momento, Karem salió con cara de enfado. De repente, le arrebató la horquilla de jade de la mano, haciéndola caer al suelo y partirse en 2. Esa noche, estaba sumergida en la bañera, con la mente aún en un torbellino. No podía evitar preocuparse por si su madre aceptaría o no este matrimonio. De repente, una serpiente venenosa se coló por la rendija de la puerta. En cuanto Karem la vio, se giró avergonzado, pero la serpiente ya la había mordido, haciéndola gritar de pánico. Corrió de inmediato a succionar la sangre venenosa de la mordedura, el ambiente se tensó más que nunca. Cuando su madre irrumpió en la habitación, miró a su alrededor, intentando aparentar calma.
disculpándose por haber sido demasiado dura en los últimos años. Pero sabía que era solo una máscara, respondió con humildad y luego la vio alejarse con una sonrisa siniestra. Tras irse, Karen salió, le dio las gracias, pero mantuvo la distancia entre hombres y mujeres. No quería causar malentendidos que dañaran su reputación. Esas palabras fueron como un puñal que le clavó en la memoria. Años atrás, le había prometido estar con él toda la vida, pero resultó que esa promesa era solo una broma infantil. Él se sentó en silencio en el columpio, con el corazón destrozado. A la mañana siguiente, su madrastra la llamó de repente, anunciándole con calma que estaba en edad de casarse. Había elegido a un hombre adecuado para ella y, a pesar de sus súplicas, ordenó de inmediato que alguien la vistiera elegantemente. Nadie esperaba que el lugar al que la llevaron fuera una habitación fría llena de humo de incienso. Resultó que no era una boda normal, pretendían obligarla a casarse con un muerto. Al darse cuenta de que la habían engañado, se levantó furiosa, destrozó cosas y huyó, pero el otro grupo la atrapó y la golpeó brutalmente. Se rió como loca, burlándose de su estupidez. Con su belleza y talento, podría haber sido vendida por mucho más. Mientras aún soñaba con hacer fortuna vendiéndola, la golpeó en la cabeza con un objeto afilado y quemó el ataúd, escapando rápidamente en la oscuridad de la noche. Al mismo tiempo, Karen recibió una carta secreta que le informaba que su hermana sería obligada a casarse esa noche, por lo que emprendió su regreso de inmediato. Ana, tras escapar, vagó por las calles y se desmayó frente a Sebas. En su delirio, soñaba constantemente con ser humillada, ser empujada al agua y llorar desconsoladamente, lo que la despertó. Él la oyó decir que no quería volver a casa, así que la llevó a una posada a descansar. Mientras se preguntaba si Sebas podría ayudarla a escapar de su destino, Karen apareció de repente, apuntándole furioso con su espada al rostro, cuestionando el motivo de haber llevado a Ana a la posada esa noche. En ese momento, Sebas le expresó con franqueza sus sentimientos y afirmó que pronto le propondría matrimonio. Sin embargo, Karen declaró que si no aceptaba, el matrimonio no se llevaría a cabo. Mientras tanto, este fracaso enfureció a la hermana mayor y regañó a su madre, pero aún así, con calma, recitó a Buda, pues creía que Ana no podría escapar. Inesperadamente, Karen regresó y lo escuchó todo. Interrogó y abofeteó a su hermana mayor, castigándola durante un mes. Después, regañó a su madre por su cruel comportamiento. Si esta historia se divulgaba, traería mala reputación a toda la familia. Por otro lado, Ana recordaba vagamente aquella noche. Tras ser violada, lo único que le quedaba era la horquilla. Si este era un mal destino, debía dejarlo ir de inmediato. Karen, por su parte, bebía para aliviar su tristeza y confusión, sin saber cómo retener a Ana. Ella acudió a él para devolverle la horquilla de flor de capot que simbolizaba su destino y le dijo que quería cortar todos los lazos. Enfadado, la jaló para que se acostara con él, preguntándole si era por Sebas que quería romper con él. En su furia, intentó besarla a la fuerza, pero ella usó la misma horquilla para apuñalarlo en el pecho, empapándole la camisa de sangre. Él sonrió con amargura y presionó la horquilla con más fuerza. Si tanto lo odiaba, que lo matara. Presa del pánico, sacó la horquilla, la arrojó al lago y le rogó que no la obligara más. Al ver su aspecto exhausto y desesperado, finalmente se rindió. Si de verdad podía ser feliz con otro hombre, él ya no la detendría. En cuanto se fue, saltó al lago a buscar la horquilla. Para ella, no era solo un recuerdo, sino un profundo amor. Una gran roca cayó desde arriba y él la protegió de inmediato, usando la mano para bloquear el impacto. En ese momento, vio la cicatriz con forma de diente en su mano y se dio cuenta de que esa noche había sido él quien le había arrebatado la virginidad. La ira la invadió, lo abofeteó y le dijo que la confianza entre ellos se había derrumbado hacía muchos años, lo odiaba profundamente. Al regresar a su habitación, su hermana le entregó una carta de Sebas, en la que expresaba su deseo de convencer a su madre de que se casara con ella. Al leer esas sinceras palabras, se preguntó si debía decir la verdad. De repente, un sirviente entró corriendo y le informó que su hermanastro había sido asesinado en el puesto militar y se encontraba en estado crítico. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero era solo una trampa.
la empujaron a una habitación, donde un hombre lujurioso entró corriendo para violarla. Él dijo fríamente que ella lo había llamado, que esta tragedia había sido planeada por su madrastra y su hermanastra. Antes de que pudiera reaccionar, trajo a mucha gente corriendo y la atrapó con las manos en la masa. El hombre culpó a Ana por atraerlo y prometió robar oro y plata de la mansión para huir con él. También le mostró una bolsa con dinero y le dijo que era todo suyo. A pesar de sus esfuerzos por explicarle, su madrastra ordenó fríamente que alguien la atara y se la llevara a la espera del juicio. Toda la familia la culpó rápidamente y la condenó al castigo más humillante: encerrarla en una jaula de cerdos y ahogarla en un estanque. La sumergieron varias veces antes de encerrarla en una jaula y arrojarla directamente al lago. Tenía todo el cuerpo frío y su respiración se debilitaba gradualmente por la desesperación. Parecía que su destino había llegado a su fin, pero en ese momento, Karem se abalanzó de repente y saltó al lago, recogiéndola ante la mirada atónita de todos. Le practicó ante la mirada atónita de todos, lo que hizo sonrojar a su madre. Cuando solo quedaron madre e hijo en la habitación, ella lo regañó con rabia. Para ella, Ana era una arpía que había cometido incesto. Si este asunto se divulgaba, toda la familia sería destruida, ya que él no se había retractado, afirmando que Ana no lo había seducido, que todo era su voluntad. Su madre lo abofeteó, no solo por decepción, sino también por humillación. Estaba desesperada y quería suicidarse, pero él se arrodilló y le rogó que perdonara a Ana. El precio que ella ofreció fue que él se casara con la prometida que ella eligiera. Al día siguiente, su tía corrió a buscar a Ana para informarle que no podía casarse con Sebas, porque era su hermana biológica. Su madre biológica, después de darla a luz, temió que la malvada primera esposa le hiciera daño, así que se la llevó y se escondió. Su madre biológica murió justo después de dar a luz, y luego fue adoptada y traída a esta familia. Durante muchos años, todos pensaron que era la hija del jefe, pero la verdad era demasiado cruel. Ana salió bajo la fuerte lluvia, levantó la cabeza y se preguntó por qué Dios permitió que los malvados vivieran felices, mientras que los inocentes sufrían. Karem se adelantó para sostenerle un paraguas. Pensó que su madrastra le estaba castigando, pero ella simplemente se acercó a besarlo en silencio. Todos los deseos reprimidos ya no eran un obstáculo. Él quería llevársela de allí, pero ella se negó, confiaría en sí misma para obtener justicia. Se preparó para renovar su voluntad y luchar no solo por sí misma, sino también por su difunta madre biológica. Al mismo tiempo, la madre de Sebas entró en pánico al enterarse de que la hijastra de su esposo seguía viva. Para ocultar la verdad, ordenó matarla antes de que la situación se descontrolara. Inmediatamente después, 2 hombres enmascarados con espadas frías aparecieron para amenazarla. Tuvo suerte de que Sebas apareciera a tiempo. Él declaró firmemente que de ahora en adelante no permitiría que nadie la intimidara. Sin embargo, no sabía que ella había planeado todo para hacerle comprender la maldad de su madre. Al enterarse de que su hermana había ido a ver a otro hombre, Karem corrió inmediatamente a tiempo para bloquear un golpe de espada y protegerla. A pesar de su ira al verla en brazos de otra persona, seguía preocupado por ella y no dejaba de hacerle preguntas. Al llegar a casa, Ana escuchó por casualidad la conversación sobre su asesinato. Sabía que le estaban llevando a la muerte. Si continuaba así, no solo no podría vengarse, sino que también sería destruida. El inminente banquete de primavera era su única oportunidad de ganarse la confianza del príncipe. Mientras Karem discutía un plan para acercarse al príncipe, la vio pasar por casualidad. Rápidamente la arrastró hacia el templo ancestral. Ella lo interrumpió fríamente y le aconsejó que se concentrara en su prometida y que no se preocupara más por ella. Pero él la abrazó y le rogó que no lo dejara. Aunque ya no eran los mismos, esperaba que no se convirtieran en enemigos. Juró protegerla de por vida. Ella respondió fríamente que solo eran hermanastros y que no debían comportarse así. Se dio la vuelta y se fue, dejándolo de pie en silencio junto al altar de su padre, llorando. La culpó por no poder dejarla ir. Justo cuando se acercaba el banquete de primavera, la hermanastra mayor repentinamente tuvo un sarpullido rojo por toda la cara y no pudo salir, mientras que la hermanastra menor tenía diarrea severa. La madrastra desconfió,
pensando que el accidente en un momento tan crucial no podía ser una coincidencia. Inmediatamente llamó a Ana y le pidió que asistiera al banquete de primavera en nombre de la familia. Nadie esperaba que ese fuera su plan. Antes de eso, había puesto drogas en secreto en sus gachas y cosméticos. Aceptó y salió justo cuando se encontró con Karem. Él se sorprendió al ver que ella también iba al banquete. En el coche, afirmó que no se casaría con nadie más. Porque hacía mucho tiempo, le había prometido a una chica que estaría con ella para toda la vida. En medio del brillante paisaje primaveral, Ana salió para bailar la cuerda, deslizándose por el aire como un hada. La conmovedora escena atrajo la atención del príncipe, con el rostro lleno de fascinación. En ese momento, una figura oscura que se escondía tras él soltó un arma oculta, rompiendo la cuerda. Ella cayó de bruces. Por suerte, Karem corrió de inmediato a atraparla, con la mirada furiosa escudriñando a su alrededor, buscando a quien se atreviera a causar problemas. Durante el caos, su prometida descubrió de repente el estampado del fénix en la ropa de Ana. Solo los reyes podían usarlo como motivo. Y ahora Ana lo llevaba así, lo cual no era diferente a insultar al rey. El príncipe se levantó y ordenó severamente que Ana fuera castigada. Sin embargo, salió con calma y se quitó la ropa para demostrar que no tenía un estampado de fénix en el cuerpo. Resultó que era un plan de su madrastra para tenderle una trampa y condenarla, pero ella lo descubrió con antelación y se cambió de ropa discretamente. El príncipe no tuvo más remedio que disculparse por su juicio precipitado y le regaló un colgante de jade. Al mismo tiempo, la prometida fue a ver a Karem, pero él se negó, alegando su enfermedad como excusa. Ella regresó a casa enfadada, declarando que no quería casarse con alguien que parecía brillante por fuera, pero que era inútil por dentro. Su madre lo oyó y se empeñó aún más en cancelar el compromiso, planeando en secreto que su hijo se casara con la hija mayor de la otra familia. Por su parte, la hermanastra sabía que todo era un plan de Ana, desde competir por un lugar en el banquete hasta atraer al príncipe. Al oír esto, su ira se encendió y de inmediato quiso darle una lección. La llamó, con la excusa de un festival de faroles en la ciudad, para invitarla a dar un paseo nocturno. Cuando estaba a punto de irse, le puso una horquilla en la cabeza y salieron juntas. Inmediatamente después, los secuestradores intentaron atacar a la hermanastra, pero ella forcejeó y se resistió, gritando que se habían equivocado de persona. Pero al ver la horquilla, confirmaron que no se habían equivocado y entraron corriendo. Afuera, Ana observaba en silencio. Resultó que ya había adivinado la trama. Como su hermanastra no le prestaba atención, se cambió la horquilla a la cabeza, empujando a la villana a la trampa que le habían tendido. Karem corrió de inmediato y, al ver con sus propios ojos el aspecto miserable de su hermana, no pudo evitar sorprenderse. Tras el secuestro, entró en pánico como una loca, lo que destrozó el corazón de su madre. Le aconsejó que lo olvidara todo como si fuera una pesadilla, pero acusó a Ana de ser quien le había hecho daño. Su ira se apoderó de ella, la encerró en un almacén y ordenó que la golpearan sin parar, pero ella lo negó, y al mismo tiempo sacó la insignia de la familia real para impedirles hacer nada. En ese momento, Karem apareció, declarando que había investigado todo con claridad y confirmado que era su hermana quien había conspirado para dañar a otros. Se llevó a Ana, su mirada triunfante dejó a su madrastra sin palabras de ira. Mientras tanto, la madrastra estaba ansiosa por forzar el matrimonio, aportando casi toda su riqueza como dote. Enseñó a su hija a fingir ser virgen para engañar a su esposo. Por su parte, aunque Sebas no quería casarse, aceptó porque lo amenazaron con afectar su posición. Antes del encuentro, fue a buscar a Ana y le prometió amarla por el resto de su vida, pero ella comprendió que sus sentimientos no estaban por encima del poder y el estatus. Al regresar a su residencia, encontró a su hermanastro esperándola, le tomó la mano y le dijo que sería genial si no fueran hermanos. Ella se sobresaltó por un momento, preguntándose si él conocía su verdadera identidad, pero aún así negó con calma cualquier posibilidad. Él se fue llorando. Sus subordinados le aconsejaron que amar a alguien no significa necesariamente estar con esa persona. A la mañana siguiente, Ana fue atada y encerrada en una habitación por un sirviente, con el fin de asegurar que la boda de su hermana mayor transcurriera sin contratiempos. En el momento de la ceremonia,
el abanico de la novia se cayó, dejando al descubierto su rostro. Un invitado reconoció que la había conocido en un burdel, y esta noticia causó revuelo. La familia de la otra parte exigió examinar el cuerpo de la novia para aclarar los rumores. La hermanastra, presa del pánico, huyó, mientras Sebas rebosaba de alegría. Sacó un trapo y regresó a casa, amenazando con matar a Ana, pero ella no tuvo miedo, en cambio, le puso un cuchillo en el cuello. En ese momento, Karem apareció para detenerla y le ordenó a su hermana mayor que se fuera.